¿Qué temas tiene nuestro historiador de cabecera? Obligado la Sonora y la independencia. ¿Qué pasó en Sonora aquel 1810, ¿no? Y ahí en adelante hasta cuando se independizó México? ¿Qué pasó con Sonora? ¿Qué papel jugamos o cómo estuvo la situación? Porque incluso recordar que González Hermosillo, al que le pusieron el nombre de nuestra capital, ni siquiera llegó a Sonora. No conoció Sonora. No se lo echaron, lo derrotaron antes. Pero bueno, el que tiene todos los datos muy a la mano y el pulso es indudablemente nuestro historiador, Joaquín Robles Linares, que ahí está de invitado especial y con honores. Buenas noches, Joaquín, muchas gracias. No, buenas noches a ustedes, muchas gracias por recibirnos de nuevo. Y sí, efectivamente, pues qué papel jugó Sonora en un evento tan importante, tan trascendente en la historia nacional. Pues prácticamente en Sonora no pasó nada relevante, digo nada, yo, ¿no? O sea, sí, nada relevante. Diego, ni cuenta. Mira, dicen los historiadores que han estudiado este periodo, pues que hubo por ahí alguna escaramuza o alguien que de momento abrazó la causa independentista, pero no pasó a mayores, no hubo ese protagonismo, por ejemplo, que tuvo el Bajío en esta gesta, que ahí sí, el Bajío fue determinante. De hecho, desde el Bajío avanzan sobre la toma de la Ciudad de México. Sonora no, pero esto explica varias condiciones. En primer lugar, la obvia lejanía y aislamiento. Claro. Estaba sumamente lejos y el aislamiento de Sonora, en este caso, y de las poblaciones sonorenses, pues no estaban tan vinculadas ni administrativamente, ni algo que es como una especie de historia que se repite en el pasado de Sonora. Las instituciones en Sonora eran sumamente débiles, incluyendo la iglesia. Entonces, eso hacía que la población que vivía entre aquellos años, desde 1810 en adelante, pues no se sintiera atraída por un movimiento que lo veían tan lejano, del cual no tenían noticia, y además pues no se sentían ellos partícipes, porque a lo mejor hoy suena raro y extravagante, la población de Sonora estaba conforme con pertenecer a España. Prácticamente tenían una vinculación más directa con la península española, que en este caso con las autoridades del centro del país, que estaban en franca ebullición. Entonces se da el movimiento de independencia y Hidalgo instruye a un personaje pues muy reconocido por nosotros, pero bueno, del cual ni siquiera tenemos una imagen o algo. O estatua, no hay estatua. No, hay aproximaciones, acercamientos, pero no, bueno, mira, Víctor Hilario, ni siquiera tenemos la certeza de la figura de Miguel Hidalgo, de este personaje que estamos viendo hoy. Así es cierto. Aparentemente, y según lo que le dice Luis González y González, ya en la época, ya entrada el siglo XIX, en el último tercio, empiezan a elucubrar cómo era Hidalgo y dan con un hermano. Ándale. Y entonces a este hermano van y lo retratan, pero pues era un hermano ya grande y que pues sí tenía las facciones, pero ni siquiera tenemos la certeza o la seguridad de que Hidalgo así era. Bueno, tenemos las descripciones de Lucas Alamán, pero son descripciones literarias, no es un retrato fiel. Ahora, mismo. Nada para tener una idea, Joaquín. ¿Cuántos años tenía cuando fue fusilado? 51 años. No puede ser que sea este anciano. Lo que pasa, Hilario, la vida era muy dura en la época. Sí, pero sí. Y además la gente... ¿Qué quieres decir, Joaquín? Que ahora no hacemos nada. Que tiramos barras. No, bueno. Mira, 51 años no puede ser. Era un hombre joven, pero además la vida en esa época era una vida muy ruda, donde las condiciones hacían que la gente se avejentara mucho. Y tú ves personajes, por ejemplo, el caso que llama mucho la atención puede ser Obregón, o Zapata, o Villa, o Plutarco Elías Calles, los ves, y eran, ¿no?, hombres, aparentemente hombres
muy grandes y no eran hombres relativamente jóvenes. Lo mismo sucede con Hidalgo. Pero a la par de eso, tampoco tenemos una imagen o una concepción de cómo era González Hermosillo. Lo que sí sabemos es las instrucciones que Hidalgo personalmente le confiere para insurreccionar lo que es el noroeste del país. Y entonces él toma un ejército, forma un ejército, se viene a la cabeza y entonces avanza sobre las poblaciones o queriendo llegar hasta Sonora y combatir a aquel gobierno realista que estaba en manos del intendente. La intendencia era una figura que se había ensayado para administrar estas provincias tan extensas, que era Alejo García Conde, un hombre también perteneciente a una familia que tendrá un gran arraigo posterior a Sonora. Pedro y otros personajes serán factores muy, muy importantes de la vida de Sonora en el siglo XIX. Alejo García Conde estaba en Arizpe y en Arizpe recibe la noticia que vienen precisamente a combatirlos. Hablo de que Alejo García Conde era realista y todos los que lo acompañaban eran realistas. Bueno, él no se espera a que lleguen, sino que toman las tropas y se van rumbo a Sinaloa y confrontan al contingente de González Hermosillo en un lugar que se llama San Ignacio Piaxtla. Ahí llegan, hay un río, entonces ahí empiezan a combatir y la realidad es que García Conde desbarata al ejército independentista, los hace pedazos, esta persona se va y García Conde regresa y así queda sellada precisamente el intento de incursión de aquellas tropas insurgentes en el estado. Lo curioso de esto, y por eso hago tanto énfasis en el personaje como García Conde, es que estos hombres que toman el mando y que detentaban el poder a inicios de aquella independencia serán los mismos que juran la independencia en 1821. Pues así, la política así es. Porque es que es exactamente a donde quería llegar, Hilario. Aquí hubo un asunto de carácter político, no bélico. Aquí las élites simplemente cambiaron de bando. Algo que pues lo conocemos. ¿Dónde he visto eso? Algo así como que el PRI no desaparece, sino se transforma. Así es. No se destruye, sino se transforma. Bueno, las mismas personalidades, Alejo García Conde ya transformado, ya del lado de Iturbide, ya con las condiciones. Hay que recordar que la metrópoli española en este caso sufre una debacle al interior. Hay una crisis muy, muy fuerte en España con Fernando VII, en fin. Muchas cosas suceden que a tal grado que esta clase política sonorense, que es el inicio de esa clase política que va a dominar durante más de un siglo la política local, bueno, se adhiere a la causa independentista y es, fíjense qué curioso, de los primeros estados que jura la independencia. ¡Árale! A pesar de que nunca llegaron aquí las tropas insurgentes. Entonces, esto da una idea de cómo la política está por encima de la guerra y a fin de cuentas hay acuerdos que dejan atrás aquellas rivalidades y a fin de cuentas toman el mando político de la región y siguen detentando el poder los mismos, nada más que diferencia de que sí hay un rompimiento con la corona española y los habitantes les cuesta trabajo, pero empiezan a modificar ya sus formas administrativas y en vez de dirigirse a Madrid, pues ya hay un gobierno central y eso se consolidará primero con la independencia en el 21 y en 1824 con la primera constitución que incluirá la primera división política en el país a raíz de la independencia y ahí Sonora quedará unido con Sinaloa hasta 1831. Oye, entonces este personaje es la provincia de Occidente. Así es, Provincias Unidas de Occidente, así es, y después en 1831 ya a los sonorenses no les gusta este matrimonio forzado y se desbaratan y se deshacen y hacen su primera constitución y se separan.
Pero todo esto a raíz de aquel movimiento independentista que a fin de cuentas aquí en el estado tuvo características políticas no bélicas. José María González Hermosillo nunca intenta regresar, muere a los años, pero para 1828 se da un fenómeno, no nada más en Hermosillo, ni en todo el país. Empiezan a cambiar nombres de poblaciones con el objeto precisamente de enaltecer aquel pasado inmediato y formar lo que es un panteón cívico. Y entonces cambian aquella sonoro nombre del Pitic y le ponen Hermosillo. Y desde entonces quedamos con el nombre de Hermosillo desde 1828. A fin de cuentas, pues te da una idea de lo caprichoso que es la política y las situaciones que tienen que ver también con la historia y el pasado en la nomenclatura de las ciudades. Oye, Joaquín, nada más para hacer el señalamiento, muchos critican que se le haya puesto a la capital de Sonora el nombre de Hermosillo, José González Hermosillo, cuando en su tiempo, cuando se lo pusieron, era una población minúscula. Sí, pero fíjate que al principio, cuando le dan el nombre Hermosillo, acuérdate que todo el siglo XIX la capital va brincando de Hermosillo, Álamos, Arizpe, en fin, llega a ser hasta el Fuerte, Sinaloa, en fin, hay muchas, va variando. Y en esa época Hermosillo es capital y de hecho por eso le ponen a la ciudad Hermosillo. Sin embargo, la realidad es que el nombre tardó mucho tiempo en habituarse. ¿Por qué? Porque tenía siglos llamándose Pitic y de repente le cambian el Hermosillo o cambian los nombres de muchas ciudades, no nomás aquí en el país entero, para enaltecer. Se dan dos fenómenos. Uno, enaltecer lo que era el pasado inmediato, patriótico, y otra cosa también, y un fenómeno que nos ha causado un daño enorme en el desconocimiento de la historia. Le dan un brochazo a toda la época virreinal, que fueron 300 años, y que fue una época donde hubo muchísimos avances, hubo, en fin, grandes cosas que había que resaltar, y entonces empieza la leyenda negra, aquel del virreinato y el despotismo y todo lo que hasta la fecha en las escuelas estudiamos, al menos en lo que yo estudié, y vienes a encontrarte después con el virreinato, con una época tan importante. Nada más les doy un detalle: la arquitectura mexicana, todo lo que uno ve en las ciudades, tanto Morelia, la Ciudad de México, Veracruz, Puebla, tiene origen en ese virreinato. Entonces, por eso es importante a veces conocer este tipo de hechos, claro, y también compararlos con el presente. Oye, pero y el tema de la nomenclatura a nivel de ciudades, de estados, de mismo país, yo creo que es algo que lamentablemente se sigue dando, Joaquín, porque lo vemos aquí sentados aquí en Hermosillo y de repente vemos calles, ¿no? O sea, vemos cuestiones como el Boulevard Navarrete, que pues en honor a don Juan Navarrete, pero luego vemos Luis Encinas, a un exgobernador, y luego vemos el Boulevard Colosio, y es lo mismo, o sea, se van actualizando los nombres, o un periférico que era el periférico y que de repente se les ocurrió ponerle Solidaridad, y no precisamente por una solidaridad de Sonora, sino por el programa político que tenía Salinas de Gortari. Entonces, sí, sigue siendo y lo siguen cambiando. Y Hilario dice, allá en la Nogales, dice Hilario, pues es la José S. Gili, ¿no? Porque hay quien no se acostumbra, a decirle los nombres actuales, pero yo creo que eso, no sé, Joaquín, tú vas a otro país, vas a ciudades así, no sé, en Estados Unidos, y ves, ahí en la primera, en la segunda, en la tercera, séptima, y es muy fácil circular en esas ciudades, y aquí es desastroso. Bueno, desastroso. Fíjate la Rosales tiene 20 nombres. No 20, son 7 nombres. Por eso, no decir. Sí, y empezando allá. Y fíjate que, y esos nombres, curiosamente, se los han puesto en los últimos 40 años. O sea, porque, sí, que es una época de convulsión política donde los nombres han cambiado. Mira, te doy un ejemplo de Hermosillo que me llama mucho la atención y que, para que veas que no es un asunto reciente. No sé qué tenemos los mexicanos que nos da por cambiar los nombres de calles. Ajá. Bueno, cuando Hermosillo era chiquito, estoy hablando a finales del siglo XIX,
las calles primero tenían nombres que tenían relación con el lugar, por ejemplo, la del Guamuchilar, o la calle del Hilario, y que, por ejemplo, la Yáñez era la calle del Piojo, y así tenían. Cuando los gobiernos ya se hacen más, abarcaban más áreas, empiezan a cambiar nombres, y el primer intento o el primer ejercicio es agarrar esos nombres, borrarlos y ponerles nombres, por ejemplo, de ciudades del país, porque el porfiriato fue una época de integración. Y entonces nace la calle Orizaba, la Tehuantepec, que hasta la fecha está. La Morelia. O sea, esas calles, por ejemplo, había una que se llamaba Orizaba, que es hoy la Doctor Paliza. Bueno, esa cambia porque el Doctor Paliza fue un gran benefactor, y entonces le quitaron Orizaba y le pusieron Doctor Paliza. Muy merecido el nombre del doctor. Claro. Y así van cambiando, pero había una, por ejemplo, que se llamaba Porfirio Díaz. Ándale. Y esa calle, Porfirio Díaz, la cambiaron, en la revolución le pusieron Gustavo Garmendia, que fue un militar, si tú no te acuerdas, un militar que defendió a Madero en el momento en que lo querían matar en el Palacio, en la Sonada de 1913. ¿Tenía que ver algo con Sonora? ¿Tenía que ver algo con Sonora? No. No tenía nada que ver. Fíjate que lo único que después viene, se incorpora al ejército Obregón y muere, creo que en las batallas de Culiacán. No tenía nada que ver, pero sin embargo los revolucionarios de la época, pues había que hacerle honores a aquel personaje maderista, valeroso, militar, pero borraron el nombre de Porfirio Díaz. Y era una calle muy famosa, era una calle que atravesaba la ciudad, y además muy importante, bueno, ese nombre desapareció. Joaquín, pues no te vayas tan lejos, la Yucatán. Así es. La hicieron Norberto Aguirre Palancares. Norberto Aguirre Palancares, sí. Y luego, la Yucatán era... No, y ahora es la Colosio. Pero yo conozco mucha gente que le sigue diciendo Yucatán. La Yucatán, sí. La Yucatán. Y así es el ejemplo en el cambio de nombres de la nomenclatura de las ciudades. Es muchísimo y corresponde también a periodos de nuestra historia. Los antihéroes, el único antihéroe nacional, ¿no? Porque lo está en la galería de los antihéroes. Iturbide es el único que se ha salvado, ¿no? De que, aunque sean calles chicas, pero tiene calle. Tiene calle, pero desgraciadamente no tiene el lugar que realmente le toca en la historia, porque si alguien consolida la independencia, y también políticamente, porque el hombre, hay que reconocerle que era hábil políticamente, lo hace. Sin embargo, comete un error gravísimo, que es un error muy latinoamericano. Se hace emperador. Y hace un imperio que se derrumba al año y medio, y entonces pasa a ser, después de un hombre conciliador que había logrado, pues pasa a ser lo peor en la historia nacional, y se le denomina por eso el primer imperio. Ese es un error muy político, muy latinoamericano, muy de nuestros países, de que conquistas el poder y te sientes príncipe, rey o emperador del universo, ¿no? Entonces, aquí tiene dos calles, ¿no? Dos calles, una en el Cerro de la Campana y otra en Villeceres. No, y hay muchas calles en el país, se le reconoce, tiene lugares y todo. Yo les recomiendo mucho, si van a la Ciudad de México, la casa de Iturbide, que es un museo que creo que tiene Banamex, si no me equivoco, que es una preciosidad el museo, y es la antigua casa de este personaje. También quisiera, nada más para terminar, que no me fuera a pasar, no sé si ustedes se acuerdan que en el pasado, el 6º año de los presidentes daban el grito en Dolores. ¿En Dolores Hidalgo? Sí, Dolores Hidalgo, claro, sí. Fíjense que esa costumbre, que no sé si esté vigente todavía, de ir a Dolores Hidalgo a dar el grito y todo, la hizo Maximiliano, la inauguró Maximiliano en 1864. Fue el primero que se le ocurrió trasladarse a Dolores y desde ahí dar el grito y desde ahí arengar a los mexicanos, en fin, lo que se hace ahora. Y no, Joaquín, en este caso, ahora ya pierdes la oportunidad de estar ante 1 millón de mexicanos ahí. Eso sí. Ya no aparece esa costumbre. No, tenía un gran simbolismo, acuérdense que tenía un gran simbolismo. Claro. Y además se buscaba quién acompañaba al presidente. Y además, porque era el último año y era el último grito. Ahora no. Y eso lo inauguró Maximiliano. Oye, Joaquín, se nos terminó el tiempo. Nada más platícanos de tu columna próximo fin de semana.
Bueno, vamos a hablar precisamente de los estragos que hace la corrupción y además el problema desde el punto de vista histórico y el peligro de incluir instituciones tan importantes de defensa y meterlas en un asunto tan delicado como la corrupción. Híjole, bueno. Joaquín, muchísimas gracias, doctor Joaquín Robles Linares, gracias. Interesantísimo el tema ahora de independencia y qué sucedió en Sonora en la independencia, de acuerdo a don Joaquín Robles Linares, prácticamente nada. Gracias, Joaquín. No, gracias a ustedes.